Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaban el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras, sobre esas palabras. Padre, gracias por tu bendita palabra. Ahora te pedimos que tú la bendigas y nos hables a través de ella. Guíanos en este estudio, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas. Estamos en los versículos del 37 al 45. Y el estudio de esta noche lo hemos titulado Una lección acerca de la fe. Es importante aclarar que no es suficiente con que una persona diga, tengo fe. Hay mucha gente que tiene fe. De hecho, los seres humanos vivimos todos los días ejerciendo cierto nivel de confianza en algo o en alguien que en cierta manera es fe. Pero más importante que la fe es en quién está puesta esa fe. Mucha gente religiosa en nuestro mundo de hoy tiene, y en realidad es así, gran fe, pero una fe mal colocada, en un Dios falso, en un ídolo o en cualquier otra cosa. Por eso es importante tener una fe bien colocada. Y nosotros sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. O sea, más importante que decir yo tengo fe es que esa fe que tenemos esté en el verdadero Dios y en su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, porque hay un solo Dios, no hay más, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Una fe bíblica es la que descansa en ese único Dios verdadero y en su Hijo como el Señor y como el Salvador del mundo. Por eso, cuando la fe está mal colocada o distorsionada, produce incredulidad. Hoy vamos a ver una lección que Jesús le da a los discípulos, aprovechando algo que les ocurre, un momento en que fracasan, se sienten impotentes, confundidos, porque habiendo ellos recibido el poder de Él para sanar y echar fuera demonios, en un caso específico fracasan. Y es ahí cuando el Señor aprovecha la oportunidad para darles una lección de fe. Es bueno que nos preguntemos en quién hemos colocado nosotros nuestra fe. En el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia. Si queremos que esa fe sea fortalecida, necesitamos cada día conocer más a ese Dios. ¿Y dónde lo podemos conocer? A través de su bendita palabra. En este pasaje de Lucas capítulo 9, el verso específicamente 41 revela que el punto que el Señor quería resaltar o quiere resaltar es que una visión, como ya dije, torcida y distorsionada de la palabra de Dios produce incredulidad. Cuando Él dice en el verso 41, oh generación incrédula y perversa,
Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Este pasaje lo vamos a examinar bajo varios puntos que nos ayudan a reflexionar en esta lección acerca de la fe. Lo primero que vamos a encontrar aquí es un caso de posesión demoníaca. Los demonios son reales. Fueron reales en los tiempos de Jesús y siguen siendo reales. Son entidades espirituales, ángeles, que se rebelaron junto con Satanás contra Dios y se convirtieron en demonios. En los tiempos de Jesús estaban muy activos, tomando posesión de los cuerpos de muchas personas. Recordamos por los evangelios el endemoniado gadareno. Aquí tenemos otro caso ahora de un muchacho en los versos del 37 hasta el 39. Si alguien lo puede leer alto, despacio y claro. Lucas 9 del 37 al 39, por favor. Cada uno de los tres evangelios sinópticos, ubica este suceso, como dice aquí, al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Bueno, ustedes recuerdan, de la transfiguración, aquel pasaje donde Jesús fue con Pedro, Jacobo y Juan al monte a orar y allí cambió su apariencia, dándoles un anticipo de su gloria que ha de venir o que ha de manifestar cuando venga por segunda vez. Después de esta manifestación asombrosa, cuando descienden de ese monte, estando muy cerca en algún lugar de Capernaum, Pedro, Jacobo y Juan se enfrentan a un desafío, una situación trágica. Y como siempre ocurría, una gran multitud estaba esperando a Jesús. Vamos a aclarar que esa multitud estaba compuesta por algunos escribas que debatían con los discípulos que habían quedado atrás. Una de las personas en la muchedumbre estaba desesperada. Su problema era muy grave, muy delicado. Tenía un hijo. Dice aquí la palabra que le sale al encuentro un hombre de la multitud. Su hijo estaba cruelmente atormentado por un demonio. En este incidente vamos a ver a Jesús mostrando su poder sobre los ángeles caídos. Y vuelvo a repetir, los demonios son ángeles, se les llama ángeles caídos. Están los ángeles que permanecieron fieles, que son los ángeles que hoy forman los ejércitos celestiales del Señor, y los ángeles caídos, que son los demonios. Por eso el Señor dijo en una ocasión que el infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Aquí vemos el poder que el Señor tiene sobre los ángeles, en este caso los ángeles caídos, específicamente en el caso de la posesión de este muchacho. El hombre logra abrirse en su desesperación paso a través de la multitud que se lanzaba hacia el frente para encontrar a Jesús. En Marcos capítulo 9, en el verso 15, dice la Biblia, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. El hombre se abre paso dentro de toda esa gente, cae de rodillas delante de él. Imagínense lo desesperado que estaba. Bueno, si usted no es padre no podrá entender esto nunca, ¿verdad? Uno como padre preferiría ocupar el lugar de su hijo, aunque se tratara de la muerte misma, ¿verdad? Él llega en su desesperación a donde está el Señor y lo hace clamando, gritando para hacerse oír en medio de la multitud.
pero era un grito de desesperación. El relato de Mateo revela que se dirigió a Jesús como Señor, dice Mateo 17:15, y es muy probable que se haya dirigido de esta manera a él como una referencia a su deidad. Él estaba reconociendo que Jesús era Dios, que tenía poder sobre los demonios, y le dice, maestro. Aquí en este caso se refiere a él como maestro. Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Y le dice, es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma. Eso es lo que es posesión. Cuando esta entidad espiritual toma control de un cuerpo, de una persona. Que el Padre se dirigiera, como dice Mateo, a Él como Señor, y aquí también, como nos dice Lucas, como Maestro, es una evidencia de que tenía fe, no solo en la persona de Cristo, sino que creía además que su enseñanza era la verdad de Dios. Este hombre tenía una fe bien colocada. Le dice al Señor, te ruego, no está reclamando nada, no está exigiendo nada, él está suplicando. Esta expresión, te ruego que veas, o sea, que mires con preocupación, o sea, que tengas en cuenta, que pongas atención especial. Eso es lo que significa todo esto. Te ruego que veas a mi hijo. Es una oración que está teniendo con Dios por su hijo. Añadiendo intensidad a la situación, le dice a Jesús, pues es el único que tengo. Solamente Lucas señala este detalle de que el muchacho era hijo único de su padre. O sea, esto hace la situación aún más triste y más desesperada para este padre. Entonces el padre describe los síntomas de su hijo, lo que este muchacho estaba sufriendo, y en consecuencia está describiendo lo que él también como padre estaba sufriendo, porque solo de imaginar que él tuviera que ver esta escena terrible, el profundo dolor que sentiría en su corazón al ver a su propio hijo en esta situación. Dice, sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. O sea, estas voces eran manifestaciones del control del demonio sobre las facultades físicas del muchacho. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, verso 33, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. O sea, aquí tenemos también a otro caso de un endemoniado gritando. Lucas capítulo 8, verso 30, dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Esto nos muestra que cuando los demonios tienen el control de alguien, usan sus cuerdas vocales para hablar. Y en realidad quien está hablando no es la persona, sino el demonio que tiene control sobre la persona. Y aquí no solamente daba voces, dice de repente da voces, sino que ¿qué? Le sacude con violencia, o sea, con una especie de convulsión, ¿verdad? Y también Marcos añade otro detalle. Vamos a buscar Marcos 9:18. Marcos 9:18, ¿qué dice? El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Fíjense todos los detalles, ¿verdad? Y aquí, eso que leyeron fue Marcos 9:18. Sí. Y aquí dice, y le hace echar espuma.
estropeándole, a duras penas se aparta de él. Vaya, yo me imagino que cualquiera que hoy viera un caso como ese, ¿qué haría? ¿Qué diagnóstico creen que daría? ¿Eh? Bueno, en esta época de tanto desarrollo científico y donde tenemos la cabeza a veces tan llena de conocimiento, inmediatamente diría, eso es un caso de epilepsia, ¿verdad? Bueno, no dudamos que las manifestaciones puedan ser igual, pero el origen era diferente. Aquí claramente la Biblia dice que era producido por un demonio. El demonio, dice la palabra, que se apartaba del muchacho a duras penas. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo dejaba vivir, que era implacable, que su ataque era prolongado, ininterrumpido. Imagínense cómo andaba ese muchacho. Bueno, yo creo que si tratáramos de ver hoy, imaginar una escena de hoy, lo más parecida a esto, yo creo que son lo que constantemente vemos en las noticias a veces y en los videos de las personas que están bajo los efectos de ciertas drogas. Yo no sé si usted ha visto eso. Ciudades de este país donde prácticamente las calles están llenas de zombies, digamos, de personas haciendo los gestos más extraños, otros en el suelo convulsionando. Y no es un problema solo de los Estados Unidos. En Cuba, un país con tantas necesidades económicas, de libertad, de todo, ahora llegó algo que le llaman el químico, que es una droga que se vende y es realmente impresionante ver a tantos jóvenes convulsionando en el suelo, en las calles desbaratadas de Cuba, revolcándose en los basureros como si estuvieran endemoniados. Yo pienso que hay una vinculación muy estrecha en el consumo de las drogas con la posesión demoníaca. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, que cuando una persona está bajo los efectos de una droga, está abriendo prácticamente su vida, abriendo la puerta de su alma a la presencia de demonios. Porque eso es precisamente lo que quieren los demonios: matar y destruir. Y este pobre muchacho estaba sufriendo las consecuencias de un ataque implacable de un demonio. Una necesidad tremenda. Un padre desesperado, pero que tomó la decisión correcta. Fue a Jesús. Fue a Jesús, y es un principio que no podemos olvidar. No importa lo que nos ocurra, hermanos. No importa la magnitud de nuestra necesidad, ni lo imposible que nos parezca. La mejor decisión siempre será ir a la persona correcta. ¿Y quién es? Nuestro Dios, nuestro Señor, aquel que dice la Biblia que nada es imposible para Él. Aquel que sabemos sobradamente que es en esencia amor. Y ese amor de Dios fue manifestado para toda la humanidad. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que hizo en Jesucristo. De verdad, si nos pusiéramos a considerar el Evangelio mismo, hay gente que duda del amor de Dios. Y yo diría, es que no conocen el Evangelio. Y creyentes que no han entendido el Evangelio. Porque ¿cómo vamos a dudar del amor de Dios por nosotros cuando fue capaz de hacer lo que hizo por nosotros? Si no escatimó ni a su propio Hijo, como dice la Biblia en Romanos, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Qué es esto comparado con la salvación o con el sacrificio para darnos salvación? Vamos a ver que los discípulos, primero fue a los discípulos y luego a Jesús, pero los discípulos no pudieron hacer nada en este caso. Vamos a ver el fracaso de los discípulos. Lucas 9, 40 y 41, si alguien puede leerlo.
Y el verso 42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Aquí hay algo que no podemos olvidar, hermanos. Donde el hombre fracasa, Dios triunfa. Entendamos que donde nosotros no podemos llegar, Dios sí puede. Era razonable que el padre del muchacho hubiera ido primero a los discípulos del Señor para que echara fuera al demonio. Acuérdense que los discípulos habían recién terminado una extensa gira de predicación durante la cual habían estado expulsando demonios con la autoridad que el Señor les había dado. Pero sorprendentemente, en este caso, fracasaron. No pudieron hacer absolutamente nada. Después que el Señor lo expulsara, vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 17, versos 19 y 20, si alguien puede leerlo. Bueno, a los perplejos discípulos no les faltaba poder, no les faltaba experiencia, no les faltaba autoridad. Él se las había entregado. Pero según aquí, acabamos de leer, la hermana leyó, ¿le faltaba qué? Fe. Porque este demonio al parecer era excepcionalmente poderoso. Pero no importa cuán poderoso pueda ser un demonio. El Señor es todopoderoso. Aquí Él les hace una reprensión. Le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. En primer lugar, hace una alusión a toda la nación de Israel. Ya Él se había referido a ella, generación de víbora. En Mateo 12, 39 los había llamado generación mala y adúltera. Tristemente, los objetivos específicos de este reproche en esta ocasión iba ahora directamente a sus apóstoles. ¿Tenían fe que salva? Sin lugar a dudas. Al igual que la multitud incrédula, su fe era demasiado, aunque no le faltaba la fe que salva, su fe era demasiado perversa en que una y otra vez fallaban en creer lo que les decía. Era una fe débil. Se les olvidaba una y otra vez lo que él les decía. Pero qué importante es que nosotros seamos lo suficientemente humildes para reconocer que en muchas ocasiones hacemos exactamente lo mismo. Se nos olvida lo que Dios nos ha dicho y nuestra fe vacila, nuestra fe es sacudida. Él les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esto refleja el dolor que produjo en Jesús, esas constantes fallas en creer y confiar en lo que les decía. Y entonces decide intervenir. Se nos olvida que Dios está con nosotros y que ha prometido contestar nuestras oraciones. Lo hemos visto en el pasado muchas veces obrar maravillas. Y sin embargo, cuando atravesamos o nos enfrentamos a una experiencia en el presente, se nos olvida. Él se vuelve a este padre desesperado y le dice, trae acá a tu hijo. O sea, el padre iba a conseguir lo que con desesperación deseaba. Sin embargo, el demonio iba a conseguir lo que definitivamente no quería. Piénselo, este espíritu demoníaco se iba a encontrar cara a cara. Bueno,
aunque Dios no creó demonios, pero sí se iban a encontrar con su creador, el creador de los ángeles. Se iban a encontrar con el soberano, se iban a encontrar con el Hijo de Dios, se iban a encontrar con aquel que los expulsó del cielo. Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 9. Y se iban a encontrar con aquel que un día los va a lanzar al lago de fuego, Apocalipsis 20:10, donde serán atormentados por los siglos de los siglos, eternamente. Estarán allí en el infierno. En desesperación, mientras se acercaba el muchacho, el demonio hizo un último intento de matarlo. Cuando padre e hijo se acercaban a Jesús, dice la Biblia que el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero el diablo no puede hacer algo si Dios no se lo permite. En tercer lugar, vamos a ver la liberación del muchacho. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, sin jactancia, sin ninguna teatralidad, despojado Jesús de todas esas payasadas que hoy en día vemos en los videos por ahí en ciertas iglesias, donde supuestamente expulsan demonios. Lucas relata la liberación del muchacho, notando que una curiosa multitud se estaba reuniendo y tratando de evitar cualquier vergüenza más a padre e hijo. Hace el relato de una manera muy simple, como ocurrió. Dice que Jesús reprende al espíritu inmundo. Bueno, en Marcos aparecen estas palabras, si alguien puede leerlo. Marcos 9:25. Ese es Marcos 9:25. Y cuando Jesús vino, vio a la multitud, se agolpaba, reprendiendo al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ahora dice que eso desata una última y violenta acometida que Marcos 9 también sigue relatando. Ahora en el verso 26 que dice: Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Miren, hermano, esto es real. Todo esto que vemos acá y leemos en los evangelios ocurrió así como dice la Biblia. Y hoy, en nuestro mundo, en muchos lugares del mundo, hemos oído historias de personas que están poseídas por demonios. Claro, tenemos que entender que hoy Satanás ha cambiado un poco su estrategia y trata de pasar desapercibido en ciertos lugares donde sabe que ya le conoce, y su ataque lo enfoca principalmente en la mente de las personas, pero eso no excluye que hay momentos en los que se manifiesta sobrenaturalmente, como estos casos. Claro, muchas veces cuando usted se encuentra con un caso como este o oye hablar de esto, generalmente está envuelto en toda una creencia falsa, engañosa, una de esas maquinaciones del diablo. Por ejemplo, en el espiritismo, los llamados medium espiritistas, no sé si saben qué es, aquellos que sirven de mediadores entre los muertos y aquellos que vienen a consultarlos. Y esas personas, según dicen ellos, tienen la facultad de comunicarse con el mundo de los espíritus y caen en lo que se llama trance, pierden la conciencia, comienzan a hablar con la voz de un pariente que murió, supuestamente. Pero nosotros sabemos, por eso siempre yo lo recalco, toda experiencia tiene que pasarse por la Biblia. Sabemos por la Biblia que no es posible comunicarse con los muertos.
No. Cuando una persona muere no puede haber ningún tipo de comunicación con los vivos. Entonces, ¿con quiénes se comunican? Con los demonios, que tienen la facultad para imitar las voces de esas personas y no solo imitar las voces, a veces llegan hasta materializarse, digamos, o crear una especie de visión falsa de la figura de esa persona. Pero sabemos que es demoníaco. Pero lo que quería decir es que en muchos lugares se practica esto. La gente cree que todo esto es fraude. No, aunque puedan haber casos de fraude, sabemos que hay manifestaciones sobrenaturales en muchos de estos lugares y que no son más que espíritus demoníacos. Aquí lo vemos otra vez y aquí vemos una vez más el poder de Jesús sobre este mundo demoníaco. Una vez más el Señor, dice la palabra, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Cómo se habrá sentido este padre al ver a su hijo volver a tener vida? Al haber experimentado el amor del Señor, su compasión, su clemencia, su bondad, ese amor, haberlo sentido, haberlo visto, haberlo palpado bien de cerca. Vamos ahora a ver la asombrosa majestad y el poder de Jesús en Lucas capítulo 9, ahora en los versos del 43 hasta el 45. ¿Qué? Dice Lucas que todos se admiraban de la grandeza de Dios. Este es el punto culminante de la historia. Admiraban, tienen la connotación de estar perdiendo el juicio por el asombro. O sea, la multitud atónita se quedó pasmada al ver esto. Pero qué pronto se les olvidaría, ¿verdad? Así somos los seres humanos, ¿no? Por eso las personas no se pueden salvar, no se salvan por los milagros ni las manifestaciones sobrenaturales. Por eso no nos podemos engañar con esto. La gente necesita oír el Evangelio, porque es allí donde se revela el poder de Dios para salvación. La majestad que Pedro, Jacobo y Juan presenciaron en el monte de la transfiguración, ahora la vieron en el valle, Jesús derrotando a este demonio. Hay varias cosas que nos demuestran estos versículos, 3 razones de la asombrosa grandeza de Dios manifestada en Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Primero, sus obras asombrosas. Dice el verso 43, la segunda parte, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Bueno, nuestro Dios sigue haciendo grandes cosas. Y no porque no sean tan espectaculares como las que leemos en los evangelios, dejan de ser asombrosas, como una simple respuesta a una oración. Sin embargo, sabemos que fue la mano de Dios, la misericordia de Dios que nos alcanzó en el momento en que más lo necesitábamos. Aquí dice que estaban maravillándose por todas las cosas que hacía. Maravillándose significa estar lleno de asombro y estupor. La autoridad absoluta y soberana que Cristo manifestó sobre la enfermedad, la muerte, los demonios, la naturaleza y el pecado, solo se podía explicar con el poder de Dios en acción. Nuestro Dios sigue teniendo hoy poder sobre la enfermedad. Por eso cuando estamos atravesando por una situación de salud, debemos ir a Él en primer lugar. Un día vamos a experimentar un mundo y una vida sin enfermedad. ¿Puede imaginarse eso? La muerte
para nosotros no es una derrota. La muerte perdió su aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Los demonios, no importa la condición en la que esté una persona, el Señor le puede dar libertad. La naturaleza, hoy con los golpes que la naturaleza da, Dios sigue siendo Señor de ella. El pecado que tanto sufrimiento y dolor nos produce, Jesucristo lo venció en la cruz y nosotros podemos vivir en victoria sobre Él gracias a eso. Lo segundo que vemos aquí es el asombroso sacrificio, su asombroso sacrificio. Él dijo a sus discípulos, en el verso 43, dice la palabra, allí al final, dijo a sus discípulos, y luego dice en el 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. ¿De qué estaba hablando Jesús aquí? Del Evangelio, de su próxima muerte, en que sería entregado, en que moriría, sería entregado por Judas, ¿verdad? Pero los judíos también eran culpables de entregar a Jesús a la muerte. Hechos 3:13, ¿qué dice? Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pilato también fue culpable, ¿verdad? Él, en violación a la orgullosa tradición de la justicia romana, él cede a sus amenazas y exigencias. Al final, Jesús termina en la cruz, o es llevado a la cruz. No termina en la cruz, porque sabemos que resucitó, pero allí tuvo que experimentar, como dice el libro de Isaías en el capítulo 53, verso 10, que dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. En Romanos 8:32 Pablo escribió que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. También dice Mateo 16:21, y esto habla de la necesidad de por qué Jesús tenía que ir a Jerusalén. Dice, tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren, es interesante que este pasaje termine de esta manera, porque acabamos de leer un extraordinario milagro, una maravillosa manifestación sobrenatural del poder de Dios. Sin embargo, es como si Jesús dijera, pero más importante que lo que ustedes acaban de ver es lo que van a presenciar. Y es mi muerte por los pecados de la humanidad. Lo que el diablo hace en la vida de las personas es resultado del pecado. El pecado que trastornó todas las cosas. El pecado que no se originó en la tierra. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dónde por primera vez levantó su fea cabeza? Bueno, increíblemente en el cielo. ¿En el corazón? ¿De quién? Del diablo. Cuando comenzó a decir, yo estaré donde Él está. Y de allí fue expulsado. Y llegó a la tierra donde el hombre también tuvo una oportunidad y la perdió. Es la historia del pecado. Pero qué bueno es saber que nuestro Dios fue directamente a la raíz del problema. Dios mismo se manifestó en carne, viniendo a este mundo a morir por los pecadores. En medio de todo el sufrimiento que podamos enfrentar hoy, que constantemente nos asedia,
y que no sabemos a quién le va a tocar, porque todos los días se llora en este mundo. Escuchamos a otros llorar, pero también lloramos nosotros. Escuchamos de otros morir, pero también morimos nosotros. Este mundo está marcado por dolor, sufrimiento, agonía. Tenemos a un enemigo que dice la Biblia que ha venido para matar y destruir. Jesucristo vino para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Por eso murió. Ahora, ¿qué hace Dios en medio del sufrimiento que el mundo experimenta? Ya lo hizo. Ya lo hizo, hermano, y ese es el mensaje que el mundo necesita conocer. Jesucristo puede cambiar la vida de cualquier persona. No importa lo esclavo que haya estado viviendo del pecado, del diablo. La libertad comienza con oír y creer en el Evangelio. Con entregarle la vida a Jesucristo y decirle, Señor, perdóname, gracias por morir por mí. Ven a mi corazón. Y ahí comenzamos a vivir una vida diferente. Ese es el Evangelio, hermanos. No hay mejor noticia. No hay mensaje más glorioso que podamos entregar. Los discípulos se sentían frustrados, pero el Señor le dijo, ustedes van a tener otra oportunidad. ¿Cuál sería? Cuando yo muera y me levante entre los muertos, ustedes tienen que seguir con este mensaje al mundo entero. Por eso les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y esa misión que le entregó a ellos y que fueron fieles y por eso hoy nosotros estamos aquí, tenemos que continuarla todos los días hasta que el Señor venga. Lo mejor que tú y yo podemos hacer por alguien es hablarle del Evangelio. Lo demás es secundario. ¿Y saben por qué? Porque el mensaje del Evangelio tiene que ver con la mayor necesidad humana. Y con él se trata el problema de la eternidad del hombre. Porque la vida no es esto. Esto no es una vida verdadera que podamos decir, me siento a plenitud aquí. No. Valoramos que estar aquí porque la vida Dios la da. Y hay que estar agradecidos por esa vida que Dios nos ha dado. Pero no se nos puede olvidar que estamos viviendo en un mundo afectado por el pecado. En un mundo, y aunque no le guste la palabra a algunos, bajo maldición. Bajo la maldición del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es verdadera vida. La verdadera vida se comienza a disfrutar, número uno, cuando tenemos a Cristo, claro, pero su plenitud y su extensión cuando estemos con Él en la gloria. Romanos capítulo 8, cuando habla allí de la cadena de la salvación, uno de los pasos es, y a los que llamó, a estos también. Vamos a decirlo exactamente, la palabra que estoy pensando es la palabra glorificó. Glorificó. Dice la Biblia, hablando de la cadena de la salvación, una cadena que no tiene interrupción, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay una promesa en medio de un mundo maldito por el pecado, de que las cosas para nosotros estarán bien, porque Dios tiene un plan. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. ¿Cómo los llamó? Con el Evangelio. A los que llamó con el Evangelio, o sea, que se les predicó, dice que también los justificó. ¿Qué es la justificación? Que Dios nos mira como justos en Cristo. No somos justos por nosotros mismos. No podemos hacer absolutamente nada, escúcheme bien, para agradar a Dios. Pero no debemos agradar a Dios. No podemos. Tú y yo no podemos agradar a Dios. Ni le agradamos cuando fuimos salvos, ni después podemos agradarle. Entonces, la Biblia no nos manda a obedecer y agradar a Dios. Miren, le agradamos a Dios en Cristo.
Todo lo que hacemos después que conocemos a Cristo es resultado de Cristo en nosotros. Quiere decir que nosotros no podemos producir absolutamente nada como humanos que nos haga ganarnos el favor o el agrado de Dios. Justificación es eso, que Dios nos otorgó gracia por Cristo. Y santificación significa que esa gracia lo que hace es crecer más y más, porque Dios nos sigue otorgando gracia. Dice que justificó, y a los que justificó en Cristo, nos miró como justos, los glorificó. No ha sucedido, pero ya dice como si sucediera. ¿Qué es glorificar? Estar en la gloria con el Señor, experimentando la plenitud de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esta historia de Lucas 9 es un contraste entre lo que Dios da y lo que da el diablo. La gente vive todos los días entre esos dos reinos. El reino de Dios, la luz, el perdón, la salvación, y el reino de las tinieblas. El diablo sigue hoy produciendo dolor y sufrimiento en este mundo. Y mientras la gente no se vuelva a Jesucristo, no podrá experimentar la verdadera vida. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener esa esperanza. Y en medio de cualquier desesperación que estemos atravesando, nunca debe olvidar que Jesucristo es mayor, es grande, es inmenso. Nuestro Dios es majestuoso y no hay absolutamente nada que Él no pueda hacer por su pueblo. Que el Señor nos bendiga.